Sí. Ven a mí, tú que estás cansado, cargando tu pecado, cargando ese vacío. Ven a mí. Buenas tardes, hermanos. Nos reunimos esta tarde para celebrar la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor. Para Jesucristo, la pasión y muerte en la cruz no son una derrota definitiva, ni tienen un fin en sí mismos. Son un paso para la victoria absoluta sobre el pecado. Son un camino para resucitar a la vida nueva. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Viviendo intensamente esta celebración, avivaremos nuestra fe y amaremos la cruz como Cristo la ama. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección,
ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. El profeta Isaías anuncia al siervo inocente que se entrega por los demás y carga sobre sí las deudas de los pecados. El autor de la carta a los hebreos nos invita a mantener firme nuestra fe y a acercarnos con plena confianza al trono de la gracia. En el relato de la pasión y muerte de Jesús, fue el centro de la predicación de los primeros apóstoles. Háganos de par en par nuestra mente y nuestro corazón para que este relato descienda como llovizna a nuestra vida y la transforme. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habría de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos. Justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. Que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto.
como un objeto tirado en la basura. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó Un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvía a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. entonces. Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido.
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron de encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se lo llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos a la mesa.
Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que quebraran las piernas y los quitaron de la cruz. Pero los soldados le quebraron las piernas a uno o al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que ha ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, La liturgia de este día es muy rica en signos, es muy rica en expresiones, y sin duda que el día mismo ya nos invita al recogimiento, el Viernes Santo, el día de la muerte del Señor. Hay tristeza, hay dolor, sin duda, pero hay algo que es diferente a cualquier muerte, y es que hay esperanza. En la lectura de Isaías nos encontramos con la pasión del siervo sufriente, y de una manera especial dice: fue herido por los pecados de mi pueblo. Y ya después menciona una palabra muy importante, dice: fue en expiación, expió los pecados de muchos. ¿Qué significa esto de expiación? Hay que decir que en el Antiguo Testamento los judíos, en tiempos antes de Jesús, después de Moisés, cuando se instituye la ley, celebran un día para pedir perdón, para que sus pecados fueran desterrados del pueblo. Y ese día se va a llamar Yom Kippur, que significa Día de la Expiación. Y en el Día de la Expiación tenían un ritual muy especial. Consistía primero en traer un animalito pequeño, ya fuera una cabra o una oveja, que era precisamente el animal que iba a servir para la expiación. De ahí viene ese término chivo expiatorio, sobre el que se cargan todos y que sirve de alguna manera para descargar en él las culpas, las faltas, los pecados de otros. Y entonces ese animalito se ponía ahí precisamente para que fuera la gente a imponerle las manos. ¿Y de qué servía eso? Cuando la gente se acercaba y le imponía las manos al animal, sentían, o ellos pensaban, que sus pecados se le transmitían al animal, y así la gente quedaba purificada. Pero ¿qué iban a hacer con este animal que ahora estaba lleno de pecado? Ya no podía convivir entre la gente, ya no podía quedarse allí. Se creía que en el desierto vivía un demonio que se llamaba Azazel, y ese demonio devoraba a aquellas animales, personas que se encontraban allá en la oscuridad, en el desierto. Entonces tomaban a este animalito, y ya después de que todo el pueblo le había impuesto las manos, lo sacaban al desierto, lo amarraban y lo dejaban solo a su suerte, para que muriera ahí. Y una vez que muriera, el pecado del pueblo quedaría expiado. Pero se necesitaba año con año
tomar a un animalito para hacer esto. Este sacrificio que se hacía era un sacrificio en el templo. Ahora bien, es muy diferente la Pascua, porque la Pascua no se celebra en el templo para los judíos. La Pascua se celebra en los hogares. Es una celebración familiar de memorial. Y entonces en la Pascua, ya lo sabemos muy bien, el padre de familia tomaba el animalito, lo sacrificaba, se separaba un animal que no tuviera mancha, y entonces una vez que se sacrificaba se comía a prisa y ceñidos, pero en la casa, la familia, y si era muy grande el animal, se convidaba a la otra familia, a los vecinos, pero no era un sacrificio para hacerse en el templo, sino en la casa. Lo que llama mucho la atención es que en el Evangelio de Juan vamos a encontrar numerosas veces una expresión. Esto lo hizo para que se cumpliera la Escritura, donde dice, o también, así se cumplió la Escritura, o también, con esto se cumple la Escritura. Y entonces, ¿qué significa la pasión de Jesús según el Evangelio de Juan? Ya lo dijo, cumplimiento. Es decir, con Jesús se da el cumplimiento de dos tradiciones judías, el día de la expiación y el sacrificio pascual. Pero el evangelista Juan ha cuidado muy bien los detalles. Aquí no apareció el cirineo, y en los otros evangelios sí aparece. Un hombre llamado Simón de Cirene, pues lo tomaron a la fuerza y le dieron la cruz para que ayudara a Jesús. Aquí no apareció. Y San Juan lo omite de una manera intencional para decir, el único que se sacrifica es Jesús, el único que carga la cruz es Jesús, al que le debemos todo es a Jesús, no hay nadie más. Curiosamente, en la pasión de San Marcos y de San Lucas también, es una burla la que se hace con Jesús. Todo es una tremenda burla, para al final decir, miren, ya crucificamos a este que se sentía iluminado, a este que estaba loco. Pero en San Juan no. En San Juan la muerte de Jesús es una muerte triunfal. De hecho, podríamos decir que lejos de pensar en una muerte dolorosa, estaríamos pensando más bien en la muerte del héroe, en la muerte de aquel que ha vencido, que ha triunfado. Por eso es muy interesante que las últimas frases del Evangelio de la Pasión de San Juan estén perfectamente acomodadas. Antes Jesús alcanza a despedirse muy bien. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Tengo sed. Frases cortas, sencillas, pero para que se cumpliera la Escritura. Y ahora sí, el que dice, ahora todo se ha cumplido, es Jesús. Para decir, efectivamente, ahora sí, con toda la serenidad del mundo puedo decir que he cumplido la voluntad de Dios. Entonces la muerte de Jesús cobra otro sentido. Si no es la muerte de un loco, evidentemente, o de alguien que se sienta iluminado, entonces la muerte de quién es? Es la muerte del Cordero Inmaculado, cuyo sacrificio da vida. Entonces la muerte de Jesús es en una cruz, porque será el lugar del sacrificio. Ya no será en el templo, ya no será año con año un sacrificio de corderos inocentes, sino que el único y el auténtico sacrificio y el que vale para todas las edades se está dando en ese momento en el Monte Calvario. ¿Por qué en un monte? Ya sabemos que para los judíos los montes son un signo de encuentro con Dios. Entonces, ese lugar llamado de la calavera ya estaba preparado, ya tenía un sentido en sí mismo para decir, aquí en este lugar despreciable, en este lugar feo, en este lugar hasta alejado porque estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, aquí es donde va a comenzar la gloria de Dios, la gloria del mundo, la salvación de todos. Entonces aquello que es lo último se convierte en lo central. El altar maravilloso que se tenía en la cumbre del monte Moria, ahí en el templo de Jerusalén, es desplazado ahora por el del monte Calvario, por el de una cruz insignificante, sencilla y cruel,
que aunque paradójicamente está dando muerte a Jesús, en realidad está dando vida al mundo entero. Celebrar la muerte de Jesús es celebrar también nuestra victoria del pecado, nuestra victoria de nuestra propia muerte, porque esa muerte era para nosotros, pero Él la tomó en sus manos para defendernos, para librarnos, para salvarnos. La muerte de Jesús entonces es una victoria contra el pecado, contra la muerte, contra el maligno. Y por ser una victoria, lejos de hacernos pensar en un funeral cualquiera, lejos de hacernos pensar en un momento de duelo, de tristeza, nos hace también pensar en un momento de alegría, en un momento, quizás hasta contrariados, de que por una parte muere un inocente, pero por otra nos está regalando la vida. Entonces, junto con esta alegría, que venga también la gratitud. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque has tomado tu vida para entregarla por nosotros. Que esta celebración de la palabra, en la cual recordamos el misterio de Jesús, nos ayude a descubrir que ese misterio no es solo un día al año, sino es para toda la vida, todos los días, cada momento, cada instante. También es un buen momento para pedir por aquellos que ordinariamente sufren una terrible cruz, por aquellos que de una manera discreta quizá llevan su cruz y ante los cuales pudiéramos ser indolentes y crueles. Es una oportunidad para sensibilizarnos, para condolernos con aquellos que realmente están llevando también una pasión terrible en sus vidas. Oremos por ellos y por todas las personas que sufren en el mundo entero. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que le eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano,
confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo José Francisco y por todos los obispos, presbíteros, diáconos y por todos los que ejercen el ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de tu fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirnos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en fidelidad a su alianza. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia,
escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar a conocer a Dios. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común, en un ambiente de paz y libertad. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, dé consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana,
Mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, de salud a los enfermos y para los que tienen hambre, libere a los encarcelados y justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del lugar, y la vida eterna a los moribundos. De rodillas. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Si gustan tomar asiento, en este momento vamos a guardar un momento de silencio, un silencio de oración, un silencio de recogimiento. Al mismo tiempo también se va a hacer una colecta. Esta colecta es especial, no es para la parroquia, es para los santos lugares, para Tierra Santa. ¿Por qué? En Tierra Santa ustedes sabrán lo que es el país de Israel, una parte de Jordania. Bueno, pues son lugares en donde la presencia del cristianismo es muy pequeña. Y no solo eso, la presencia del catolicismo es todavía más pequeña. Hasta hace algunos años los católicos en Tierra Santa eran el 2%. Es decir, de 100 personas, solo 2 eran católicas. Y los que están haciendo presencia ahí son precisamente los franciscanos, que históricamente han defendido los lugares sagrados. Por eso se le llama la custodia de Tierra Santa, son los que custodian la Tierra Santa. En este momento entonces haremos esa colecta, pero no solamente el silencio será por la colecta, sino principalmente un silencio de reflexión.
El siguiente momento se llama adoración a la cruz, pero hay que explicarlo porque no adoramos una cruz de madera, estamos adorando el misterio de amor a Dios mismo que se entrega en una cruz. En este momento el diácono irá al fondo del templo, va a ir descubriendo la cruz, se harán 3 aclamaciones para precisamente adorar a Dios que ha querido entregarse en este lugar, en este sacrificio grande en la cruz. Para la veneración que se sugiere hacer, en esta ocasión se va a hacer alguna modificación. Primero, no vamos a besar la cruz, no vamos a hacer contacto con ella, ni con nuestra boca, ni con nuestras manos. Haremos una reverencia discreta, profunda, con la cual expresamos la adoración a Dios. Y después iremos a nuestro lugar. Quienes deseen hacerlo podrán formar una fila al centro. Hermanos, la cruz simboliza el precio que hay que pagar por el pecado humano y es de este modo el medio de nuestra liberación ante Dios. Que esta parte de nuestra celebración manifieste en verdad que amamos la cruz y que queremos seguir el camino de ella para llegar hasta Dios. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. En este momento entonces comienza la adoración al misterio de Dios en la cruz. Quienes deseen ordenadamente pueden pasar por el centro. La cruz fue un rescate para los griegos y locura para otros, piedra de tropiezo,
salvación, donde Dios nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Árbol santo e inmortal, son tus frutos redentores. Gracia, luz, perdón y paz brindas a los pecadores. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Llave con que nos abrió, fiel recuerdo de alianza, signo eterno del perdón, fuente de viva esperanza. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Estoy aquí mirándote en la cruz. Estoy aquí contemplando tu bondad, contemplando tu entrega hasta el final. ¿Qué más hacer si me llenas de tu paz? Sin avisar me inundas con tu amor. Eres tú quien siempre me hace sonreír. ¿Cómo agradecer tanto, Jesús? Que sigas confiando tanto en mí, que me dices siempre sin dudar, que me llevarás hasta el final. ¿Cómo agradecer tanto, Jesús? Que sigas confiando tanto en mí, que me dices siempre sin dudar, que me llevarás hasta el final. Aún me pregunto por qué estás ahí, y me respondes: estoy aquí por ti. Es mi cruz donde está tu redención.
¿Qué más decir si me llenas de tu paz? Sin avisar me inundas con tu amor. Eres tú quien siempre me hace sonreír. ¿Cómo agradecer tanto, Jesús, que por mí has llegado hasta la cruz? Que me dices siempre sin dudar que me llevarás hasta el final. ¿Cómo agradecer tanto, Jesús, tu locura de amor por mí, por tu cruz y tu resurrección? Nos has dado nuestra salvación. Solo me pides que esté unida a ti, para que pueda amar como amas tú, y así tu alegría estar en mí. Solo me pides que ame como tú, como tú, como tú. Vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Escucha, Jesús. Ven a mí, tú que estás cansado, cargando tu pecado, cargando ese vacío. Ven a mí, porque yo te aliviaré, porque yo a ti te daré el consuelo que tú buscas, sanación y salvación. Solo ven a mí. Ven a mí, dame aquello que tú cargas, dime aquello que tú sientes, que yo te escucharé. Ven a mí, porque yo te aliviaré, porque yo a ti te daré el consuelo que tú buscas, sanación y salvación. Solo ven a mí. Ven a mí, dame aquello que tú cargas, dime aquello que tú sientes,
que yo te escucharé. Ven a mí, porque yo te aliviaré, porque yo a ti te daré el consuelo que tú buscas, sanación y salvación. Solo ven a mí, porque yo te amo, porque yo te espero, porque yo confío en ti. Ven a mí. Ven a mí. Como pudimos observar al inicio de la celebración, el altar estaba desnudo. Hoy no tuvimos sacrificio eucarístico. Ahora el altar se cubre con un mantel para traer la reserva de la Sagrada Comunión de la misa del día de ayer. Hoy contemplamos a Jesús muerto en la cruz, mientras esperamos celebrar la Eucaristía de la noche de Pascua. En esta espera nos acompaña también el cuerpo de Cristo, entregado por nosotros. Por eso ahora comulgaremos de la Eucaristía que ayer celebramos. Nos ponemos de pie. Recibamos al Señor, que se nos dará como alimento para asociarnos a su muerte y resurrección. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hemos conmemorado la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero sacrificado, sangre que ha quitado el pecado de la humanidad. Ahora nos invita a acercarnos a comer el pan de vida. Quien esté preparado puede acercarse a comer. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo.
pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amó. Nadie te ama como yo. Como yo. Solamente un aviso, el día de mañana tenemos la solemne vigilia pascual aquí en el templo parroquial. Comenzará a las 9 de la noche, desde las 8 ya estará abierto. Se seguirán ofreciendo algunos cirios, por si alguien desea adquirir el suyo, pero a las 8 ya estará abierto. En el Jardín Señor Cura Mora, la celebración también de la solemne vigilia pascual será a las 7 de la noche. También si alguien, a las 6 de la tarde. Si alguien por comodidad prefiere asistir allá, también puede hacerlo. Recordar que es la fiesta central de nuestra fe. Ojalá y que podamos participar con devoción en esta santa celebración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Si gustan inclinar su cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios no se complace con el dolor y el sufrimiento que existen en el mundo. Estos son consecuencia del pecado y su respuesta ante ellos fue su Hijo crucificado. Vayamos nosotros también a dar respuesta, perdonando a quienes nos ofenden y siendo solidarios con nuestros hermanos en su dolor. Los invitamos al Rosario de Pésame después de esta celebración.